de grasas el jueves. La verdad, mucha gente me empezó a preguntar, fue súper interesante. Y vamos a hablar de salud digestiva. Es un tema que a mí tanto no me interesaba. Era algo como que hasta que uno empieza a buscar información, empieza a leer y se da cuenta que es mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Nosotros, todo lo que estamos hablando de nutrición. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo lo que es nutrición depende de cómo esté tu aparato digestivo. Igualmente el aparato digestivo tiene muchísimas funciones más que el simple hecho de absorber nutrientes y eliminar desechos. Pero hoy le llaman el segundo cerebro, por la cantidad de conexiones nerviosas que tiene, por la cantidad de sustancias que genera, hormonas, por un montón de cosas, hoy le llaman el segundo cerebro. Hipócrates decía además que el que quería estar saludable tenía que estar pensando primero en su salud digestiva. Así que vamos a comenzar y vamos a empezar primero entendiendo un poco cuáles son las funciones del aparato digestivo. El aparato digestivo comienza desde la boca hasta el recto. Tiene más de 7 metros y no solo es todo el tubo digestivo, digamos, el esófago, el estómago, el intestino, sino que parte de todo el sistema digestivo, hay un montón de glándulas que son las glándulas salivales, que ya empiezan a actuar desde antes que empieces a comer. Cuando uno va a comer algo y uno lo ve a veces mucho mejor hasta en los animales, en los perros, ya empieza a salivar, porque eso es parte de la digestión, la masticación. Bueno, y después están todos los órganos como hígado, que actúa en la digestión, la vesícula biliar, el páncreas. Hay un montón de órganos que actúan en todo lo que es el sistema digestivo. Pero ¿cuáles son las funciones que tiene? Una es la absorción de nutrientes, o sea, ¿para qué comemos? Comemos para que todos los nutrientes que le va a dar energía a la célula, o sea, podamos absorberlos y eso vaya después a todas las células del cuerpo. La comida nos da nutrientes, nos da energía para la célula. Entonces, todo lo que vos comés es para que después llegue a todas las células del cuerpo y ahora vamos a ver cómo es que llega. Eliminación de toxinas, porque también en ese metabolismo celular, después hay eliminación de toxinas y también cosas que no comemos que hay que directamente eliminarlas. Generación de hormonas y sustancias, lo que habíamos hablado antes. Y vamos a hablar mucho hoy de todo lo que hoy llaman el microbioma o la microbiota, que antes le llamaban la flora intestinal, que son todas las bacterias que actúan a nivel de la digestión. Defensa contra microorganismos. Ustedes pónganse a pensar algo. ¿Qué es de nuestro cuerpo lo que está en contacto con el medio? Y uno es la piel, que es lo que está en contacto con el medio, y después es todo el tubo digestivo, porque aunque esté por dentro el tubo digestivo está en contacto directo con el medio externo. Todo lo que vos comés está lleno de bacterias, de microbios, de un montón de cosas, entonces pensá que todo eso entra a tu cuerpo, y por eso la mayor parte del sistema inmunológico de defensa del cuerpo, la mayor parte está justo, justo detrás de las células que absorben todos los nutrientes, porque hay un montón de cosas que no son buenas para nosotros, que son tóxicos, que son virus, bacterias no saludables, y por eso la mayor parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo está en el aparato digestivo. Entonces, ponete a pensar lo importante que es que tu sistema digestivo esté saludable, no solo para defenderte de un montón de microorganismos, sino además es súper importante porque todo lo que vos vas a absorber por una buena nutrición arranca en el aparato digestivo. Por lo tanto, si no estás saludable, nunca vas a poder estar bien nutrido, ¿no? Función del sistema nervioso. El sistema nervioso, hay un sistema que se llama parasimpático, que es un sistema nervioso que la mayor parte está también en el aparato digestivo. Entonces, fíjense la cantidad de funciones que tiene el aparato digestivo. Por eso, antes les decía, tu salud general comienza en tu salud digestiva. ¿Y qué creen ustedes con lo que estamos comiendo hoy, cómo suele estar la salud digestiva? Aparte, se ve que la mayor parte de la gente hoy está con un montón de problemas a nivel de la salud digestiva, y por supuesto que es principalmente por la alimentación y por los hábitos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de la digestión. A ver si ve la flecha. La digestión comienza, como les dije, antes de llevarte la comida a la boca, ya comenzó la digestión.
con todo el tema de la salivación. Entra a la boca, la masticación para empezar a generar el bolo digestivo, eso baja por esto que es el esófago. Muchas veces uno cuando tiene ardor, acidez, lo siente acá en el esófago por el reflujo que eso genera, el ácido del estómago. Entonces va todo, cuando vos tragas, va por el esófago y va al estómago. Y el estómago sigue todo el proceso de digestión para que después pase al intestino delgado y empiece a absorberse casi todos los nutrientes. La mayor parte de los nutrientes se absorben a nivel del intestino delgado, que como les dije, el intestino tiene 7 metros, está todo doblado, todo plegado, pero imagínense la superficie enorme de absorción que tiene para absorber todos los nutrientes, ¿no? Y en el intestino grueso, que es lo verde que ven acá, ¿sí? Lo naranja es el intestino delgado. Acá está el estómago, detrás del estómago que se ve medio amarillito es el páncreas, esto que está rojo acá es el hígado, esto que ven azul es la vesícula biliar, y todo eso es parte de tu sistema digestivo para generar la digestión y otras funciones más que tiene, ¿no? Después pasa por todo esto naranja la comida, donde se absorben los nutrientes, y esto que es verde es el colon, ¿sí? En el colon es donde se forma principalmente la materia fecal, pero es donde se genera la mayor parte de absorción de agua. Por eso la gente que suele tener estreñimiento, cuanto más días tarda en ir de cuerpo, más se absorbe el agua y más dificultad tiene después, ¿no? Generando todo un proceso de presión sobre el aparato digestivo que por supuesto no es nada saludable, ¿no? Entonces, en eso verde es donde se genera principalmente la materia fecal, pero recuerden, ahí se absorbe la mayor parte del agua. Por lo tanto, si vos no tenés un tránsito intestinal normal de ir una o más veces al día, como normal, vas a empezar a absorber cada vez más agua y la materia fecal va a ser cada vez más dura y más dificultad. Pero no hay ningún problema generalmente orgánico, sino que el problema principal es la alimentación que nosotros tenemos, que hace que la gente a veces vaya lo normal es ir más de una vez al día. Entonces hay gente que a veces va cada 2 días, hay gente que va cada 3, hay gente que escuché que va una vez a la semana y escuché gente que va una vez cada 15 días. ¿Sí? Increíble, ¿no? La autointoxicación que eso genera. Entonces, vamos a esto que está acá. Miren, todo lo que el dibujo está a la izquierda es el intestino delgado. Ahí se genera la mayor parte de absorción de nutrientes. Y como dije acá, en la de la derecha es el intestino grueso. Esto que ven acá, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, vamos al tercer dibujito que está ahí, es como un tubo, ¿ven? Por dentro del tubo viene el alimento ya bastante preparado para absorber desde el estómago, y si uno abre ese tubo, van a ver esto que está acá, que es como si tuviese dedos, ¿no? Eso se llaman vellosidades, que es para tener más superficie aún de absorción. Entonces, por acá viene el alimento y ven que en ese tubo hay como cables, cable rojo, cable azul. Esos son arterias y venas. Entonces, cuando se absorbe el alimento, los nutrientes, rápidamente pasan a la circulación porque a través de las arterias se dirige a todas las células del cuerpo, porque el objetivo es darle a las células vitaminas, minerales, proteína, para que cada célula del cuerpo pueda funcionar correctamente. Ahora vamos al otro dibujito, que es el dibujito que está más a la derecha, que ahora voy a agrandar. Estos pelitos que están acá, ahora vamos a ir al de la derecha, o sea, el primer contacto del alimento con la célula es con estas células que ustedes ven acá arriba, que son las células del intestino. A través de estas células se produce la absorción de todos los nutrientes, pero lo que yo les decía antes, la parte de arriba sería como el tubo donde viene la comida. Fíjense que acá en el tubo van a ver que hay microorganismos, virus, bacterias, algo que se llama antígeno, que es que la comida genera reacción también, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. Vos comés y por supuesto que lo que comés está totalmente contaminado, por bacterias buenas y malas, pero está totalmente contaminado. Por eso, la primera barrera que vas a ver son las células que están ahí, y debajo de esas células está el sistema
de defensa del cuerpo, una parte del sistema de defensa, pero la mayor parte del sistema de defensa está ahí a propósito, ¿no? En donde ese sistema de defensa va a atacar todas las sustancias que no sean saludables para vos, ¿no? Como dije antes, pueden ser microorganismos, o sea, virus y bacterias y hongos, para que se entienda más fácil. Pero también a ese sistema inmunológico a veces reacciona contra diferentes alimentos. ¿Y por qué te digo esto? Porque después vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad celíaca. Y no para que entiendan la enfermedad celíaca, sino para que entiendan la complicación que hoy está generando el tema de las harinas refinadas, principalmente todo lo que es derivado del trigo, todo lo que es trigo, avena, cebada, centeno, pero principalmente el trigo, por la gran carga de gluten. El gluten viene por acá, que es una proteína que está en el trigo, o sea, que está en el pan, que está en la pizza, que está en las galletitas, que está en las pastas, en la mayor parte de los alimentos que comemos, genera una reacción con esto que está acá abajo, pero esa reacción muchas veces es exagerada y te destruye todas las células del aparato digestivo. Al estar destruida la célula del aparato digestivo, entran más virus, más bacterias, más riesgos a infecciones, no absorbes bien los nutrientes, podés tener mala nutrición, falta de hierro, anemia y un montón de problemas de salud porque el aparato digestivo no está saludable. Después voy a hablar un poquito más de eso, pero no por la enfermedad celíaca en sí, sino para que entiendan que tenemos que bajar el consumo de gluten, sea celíaco o no sea celíaco. Esto es lo mismo. Esto que ven acá son las vellosidades que les mostré antes, esos pelitos. Por ahí se absorbe. Debajo de eso están esas células que les dije, pero por ahí se absorben todos los nutrientes que después llegan a todas las células del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hablar también? Que es súper importante, hoy es como que está de moda, todo lo que es la microbiota. O microbioma o microbiota. La diferencia es que uno te habla de los genes de las bacterias y el otro te habla de las bacterias en sí. ¿Sí? Pero es lo que antes llamaban la flora intestinal. Nosotros, o sea, las bacterias buenas, digamos, generan un montón de funciones en el cuerpo totalmente importantes. Por ejemplo, para que entiendan, una función es que esas bacterias buenas compiten contra las malas. Por lo tanto, ¿sí? Cuanto más bacterias buenas tengamos, mejor. Pero genera sustancias que generan bienestar, genera hormonas, genera un montón de cosas. Pero para que tengan una idea, tenemos muchas más bacterias en nuestro cuerpo que células. Mucho más bacterias. ¿Por qué les digo eso? Porque las bacterias tienen funciones. Las células tienen funciones, las bacterias también. Pero tenemos muchísimas más bacterias que células en nuestro cuerpo. Pero la mayor parte de esas bacterias están en el aparato digestivo. Entonces, vamos a ver algunos términos que suelen escuchar y que uno a veces no entiende qué es, ¿no? Flora intestinal o microbioma es lo mismo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué son los probióticos? Son miles de millones de bacterias que la mayoría están en el aparato digestivo. Esos son los probióticos. Cuando uno escucha probióticos, estos alimentos tienen probióticos, quiere decir que tienen bacterias, generalmente por procesos de fermentación, tienen bacterias que son totalmente saludables para el organismo. Esos son los probióticos. ¿Pero qué son los pre? Pre quiere decir que es antes. El prebiótico son los alimentos para esas bacterias y esos prebióticos generalmente vienen de la fibra de la comida, por lo tanto va a venir principalmente de verduras y frutas, legumbres, o sea, todo lo que es vegetal es lo que tiene más fibra, y fitonutrientes. ¿Está bien? Esos son los prebióticos. Entonces, los prebióticos es el alimento de los probióticos, que es las bacterias. ¿Está bien? Que son totalmente indispensables para nuestra salud. Por eso es tan malo tomar antibióticos cuando uno no tiene que tomar, porque el antibiótico te destruye las bacterias malas, pero cuando no es necesario tomarlo y uno lo toma a veces por cuadros gripales o otra cosa, destruís todas las bacterias saludables que son importantes para tu salud, y por eso muchas veces la gente después tiene diarrea, dolores de estómago y un montón de cosas, ¿no? Pues está destruyendo sus bacterias saludables, sus probióticos. ¿Y qué son los posbióticos? Posbióticos son sustancias generadas por las bacterias fundamentales para nuestra salud.
Y todo esto se empieza, todo lo que es el microbioma, los probióticos, las bacterias, se empieza a generar desde el nacimiento, y todas esas bacterias están en la tierra. Por lo tanto, ¿qué comemos nosotros? Frutas, verduras y un montón de cosas que donde están en la tierra, y ahí empezamos a generar todo lo que es el microbioma. Siempre recuerdo de Santiago Aedo, cuando nació su hijo, que fuimos al hospital a verlo, un día de vida, y cuando fuimos a entrar a la habitación dijo, no se laven las manos, y era la primera persona, como es una persona que respeto mucho por su conocimiento, por su genialidad, y encima era el padre del hijo, pero se llamaba Lucas, por el padre del hijo, no me lavé las manos. Y empezó a pasar el bebé de una persona a otra, porque él ya tenía idea de todo esto, ya tenía idea de la importancia de todas esas bacterias como saludables, ¿no? Y a veces nosotros que lavate las manos con jabón, desinfectate esto, desinfectate lo otro, la mayor parte de las bacterias son beneficiosas para nosotros. Entonces, ese microbioma tiene función con respecto a la inmunidad, a la nutrición, porque ayuda a la absorción de vitaminas, el humor y el pensamiento, pues genera sustancias. La mayor parte de la serotonina, que es una sustancia que, como la sustancia del bienestar, el 90% de la serotonina se genera en el aparato digestivo, por eso vean todas las funciones que tiene. El metabolismo tiene que ver también con la flora intestinal, el grado de inflamación fundamental, lo que les decía antes, ¿no? Cómo hay alimentos que te generan una reacción inflamatoria muy alta y no solo te destruye el aparato digestivo, sino que muchas otras células de otros órganos y tu salud en general. Entonces, el microbioma tiene que ver con la salud general. ¿Sí? Lo que ven arriba es una foto de la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, nuestra salud es un reflejo de cómo está nuestro microbiota, y la mayor parte se aloja en el intestino. Hay muchos términos nuevos, tal vez se confundan, pero no se preocupe que de a poco lo van entendiendo. Pero flora intestinal, microbiota o bacterias saludables es casi lo mismo. Microbiota es el ambiente de todas las bacterias, pero es casi lo mismo. Y la mayor parte está en el intestino. Nosotros podemos influir en ella a través de nuestra nutrición y estilo de vida. O sea, cuando vos cambias la alimentación, cambia tu flora intestinal, cambian tus bacterias. Cuando vos haces cambios en tu alimentación. Por eso, cuando uno cambia la alimentación, por ejemplo, la gente que empieza a consumir los productos, ¿qué le puede pasar? Y a veces le puede pasar que esté todo bien, pero a veces le puede pasar que tiene diarrea o que tiene constipación, porque se genera todo un cambio en lo que es la flora intestinal y después se normaliza. Pero eso mismo lo ven cuando uno viaja. Cuando uno viaja, lo primero que le pasa es que le cambia el tránsito intestinal. O se constipa, o va más de cuerpo, simplemente porque cambió el agua y la comida que está comiendo, por lo tanto cambia la flora intestinal y cambia el funcionamiento del aparato digestivo. Entonces nosotros podemos influir con cambios en la alimentación. Y nuestra dieta ultraprocesada, principalmente baja en agua. ¿Por qué baja en agua? Porque todas las harinas refinadas no traen agua. En cambio, todo lo que es fruta y verdura está lleno de agua. No que tomes agua, sino que ese alimento está lleno de agua. Frutas y verduras están llenos de la mayor parte de agua, y las harinas refinadas no tienen casi nada de agua. Y el principal nutriente para una salud digestiva es el agua. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la dieta ultraprocesada de hoy? Agua, fibra, porque las harinas refinadas le sacan el grano, ya lo vamos a ver. Pierde casi toda la fibra, y como comemos pocas frutas, verduras, legumbres, menos fibra todavía. Recuerden que necesitamos entre 25 y 40 gramos de fibra por día para estar saludables, y en promedio la gente a veces consume 10 gramos, 15 gramos, siempre estamos por debajo. Entre que no comes fibra y no tomas agua, es muy probable que tengas problemas de estreñimiento. Micronutrientes le faltan, y eso es fundamental para regenerar esas células que vieron antes, ¿sí? Porque el aparato digestivo es uno de las células que más rápido se recambian. O sea, aparece una célula nueva del aparato digestivo y a las 6 horas ya se murió esa célula. Por lo tanto, se va regenerando todas esas células que estaban por dentro del aparato digestivo muy rápido. Por lo tanto, ¿qué necesita para que el aparato digestivo esté saludable? Proteína, vitaminas y minerales para la regeneración celular. Y excesos de tóxicos, cuando hablamos de tóxicos,
Hablamos, por ejemplo, el gluten, para mucha gente hoy es un tóxico. Pero ¿por qué hoy es un tóxico y antes no? Porque antes no se comía, primero que las harinas no tenían la cantidad de gluten que tiene hoy, segundo que el trigo es uno de los que más gluten tiene, y la mayor parte de los alimentos que comemos vienen derivados del gluten, y aparte que le sacan la fibra y otras cosas más, entonces es puro almidón y gluten. El gluten es una proteína que muchas veces genera una reacción exagerada y genera esa destrucción de lo que habíamos dicho del aparato digestivo. Excesos de tóxicos como puede ser el gluten, como puede ser colorantes, como pueden ser, no sé, colorantes, cosas que le van agregando, ¿no? Saborizantes y un montón de cosas que le agregan a la comida. Entonces, factores que desregulan tu microbiota. Las toxinas presentes en los productos industrializados. El 80% de los productos que comemos nosotros son industrializados, ultraprocesados. Las grasas no saludables y azúcares refinados. Ayer estaba leyendo un libro de nutrición que no tiene nada que ver con Herbalife, y esta médica nutricionista hablaba que uno de los principales nutrientes para un aparato digestivo saludable era el omega 3, ¿no? Volvieron a nombrar el omega 3. Y también nombraba el aloe vera como uno de los principales nutrientes para el aparato digestivo. Entonces, grasas no saludables y azúcares refinados generan un microbiota, una flora intestinal no saludable. Excesos de gluten o harina de trigo, dieta baja en fibra, estrés, infecciones, abuso de antibióticos. Todo eso destruye tu flora intestinal. ¿Y qué es lo que favorece tu flora intestinal? Alimentos prebióticos. Recuerden que los prebióticos son los nutrientes de las bacterias saludables, de los probióticos, ¿sí? Sustancias vegetales no digeribles. Fibra, tenemos fibras solubles e insolubles, algunas no se digieren. Al no digerirse, fermenta, y eso es uno de los principales nutrientes saludables para las bacterias. Por eso mucha gente compra algunos alimentos orgánicos fermentados, ¿no? Porque lo que busca es mejorar la flora intestinal, porque saben que la salud general pasa por ahí. Entonces, ejemplo, algunas fibras de la banana, el ajo, puerro, espárrago, cebolla, esos son prebióticos que tenemos. Y por supuesto la fibra activa que nosotros tenemos. Aumentar el consumo de grasas omega 3, reemplazar los aceites para cocción por aceite de coco, porque el resto de los aceites genera toda una película en el aparato digestivo que impide absorción de muchas cosas. Y por supuesto, evitar azúcares y alimentos procesados, que ya dijimos antes, y que son alimentos para las bacterias malas, ¿sí? Entonces, hablemos un poco ahora de todo lo que es nutrición e inmunidad. Ya vimos cómo los nutrientes se absorben a través de esas células, pasan a la sangre y llegan a todo el cuerpo. Ya vimos que debajo de esa célula está gran parte de nuestro sistema inmunológico, porque por ahí, o sea, vos podés comer cualquier cosa, por la boca entra cualquier cosa. Entonces, vamos a hablar un poco de inmunidad. Inmunidad quiere decir tu sistema de defensa contra virus, contra bacterias, pero también que a veces reacciona contra diferentes alimentos y otras cosas más. El 70% de nuestro sistema inmune se encuentra justo debajo de esas células intestinales que vimos antes. Y la inflamación crónica que muchas personas padecen, inflamación crónica no del aparato digestivo, sino inflamación crónica en general, como hablamos casi todas las charlas, como esa inflamación leve pero crónica como factor desencadenante de la enfermedad cardíaca, del accidente cerebrovascular, de la enfermedad de Alzheimer, del cáncer. Entonces, muchas inflamaciones crónicas que padece la gente podría ser el resultado. Una de la obesidad, ¿por qué? Porque el tejido adiposo, abdominal, visceral, es totalmente inflamatorio. Y lo otro es un sistema inmune hiperactivo secundario de respuesta generada en el intestino, porque como la mayor parte del sistema inmunológico está en el intestino, entonces depende de lo que vos comés, que pueda generar una respuesta inmunológica exagerada, ¿sí? Bien, y por supuesto que si vos comés alimentos más naturales, más preparados para el hombre genéticamente, o sea, no preparados genéticamente, sino para lo que el hombre está adaptado genéticamente, mucho más verduras, frutas, ese tipo de alimento más natural, la respuesta inmunológica va a ser mucho menor que todos los alimentos industrializados que tenemos hoy, que el hombre no está preparado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo tener una digestión saludable.
Entonces, lo primero que tenés que hacer, que es algo muy difícil para nosotros, porque la verdad es que somos una sociedad que se acuesta muy tarde. La verdad es que llegamos muy tarde, más nosotros los que tenemos esta actividad, que generalmente tenemos las actividades tarde-noche, que es dejar de comer antes de ir a la cama. Dormir con el estómago vacío es parte del proceso de limpieza y desintoxicación. A la noche el cuerpo lo que tiene que hacer es reparar tejidos y hacer como un ayuno, para algo está el ayuno, ¿no? Mientras que dormir con el estómago lleno se convierte en una noche, como en una noche, en una pesadilla. ¿Qué quiere decir esto? Primero, tenés que comer liviano, porque por eso siempre hablaban de que el desayuno es la comida más importante y que la cena debería ser lo más liviano de todos. Porque te vas a dormir, el cuerpo repara tejidos, no necesitas gran cantidad de comida. Y bajan todos los procesos metabólicos. Por lo tanto, si vos no desayunas bien, o no haces colaciones, o no incorporás la cantidad de proteína, y llegás a la noche con hambre, y te devorás la heladera a la noche, como solemos hacer siempre, porque aparte de la noche uno como que se relaja, y quiere comer bien, y come con la familia, y come mucho, a la noche la comida, en lugar de digerirse, se descompone, y eso hace que tengas una mala digestión y que tengas lo que se llama autointoxicación. Vas a ver que si vos empezás a comer saludable, tu cena es liviana, le das tiempo a la digestión, te vas a dormir bien. Y el día que comes de más a la noche, te aseguro que tenés pesadillas. No sé por qué, no me preguntes, no tengo idea, pero te pasa, que el día que comiste de más, dormís mal y muchas veces tenés pesadillas. Es tal cual. 2, disminuir frituras, comidas grasosas y dulces. Los excedentes mezclados con la mucosa natural, o sea, el aparato digestivo libera algo que se llama como mucosa gástrica, ¿sí? Y eso mezclado con las frituras, las comidas grasosas y todo lo demás, genera lo que les dije antes de una película que impide la absorción de muchos nutrientes. 3, beber mucha agua. Todas las funciones metabólicas y limpieza de nuestras células y del cuerpo es a través del agua. Por lo tanto, es muy importante tomar agua. Recuerden, 1 litro cada 25 kilos de peso corporal. Si pesás 50, 2 litros. Si pesás 75, 3 litros. Por supuesto, te puedes ayudar para una mejor digestión, que lo vamos a ver después con el aloe, con la fibra y con otras cosas más. 4, consumir de 25 a 40 gramos de fibra por día. La mayor parte de la fibra, como dijimos antes, se encuentra en vegetales, frutas, las legumbres. Por eso la gente a veces cuando no está acostumbrado a comer fibra y empieza de repente a comer mucha fibra se siente mal, porque se distiende la fibra, lo que genera es distensión, pero esa distensión es buena para la limpieza del aparato digestivo y para evitar el estreñimiento, porque además la fibra absorbe agua y es más fácil todo el proceso de digestión, ¿no? Pero si vos aumentás la fibra de golpe, es probable que te empieces a sentir mal y le empieces a echar la culpa que las verduras te caen mal, que la fibra te cae mal. No, es que no estás acostumbrado. Pero lo normal es que nosotros tenemos que consumir de 25 a 40 gramos de fibra por día. Todo lo que es de origen animal, lácteos, huevos, carnes, no contienen nada de fibra. Y como dijimos antes, la fibra sí se encuentra en frutas, verduras y granos integrales. Hablemos un poquito de lo que es el estreñimiento y la celiaquía, no para que entiendan la enfermedad celíaca, porque aparte no soy un especialista en esto, pero quiero que entiendan algo con respecto sí al gluten. El estreñimiento es la verdad que es un problema que padece la mayor parte de las mujeres y muchos hombres. Lo normal es ir más de una vez de cuerpo al día. Esto como los bebés. Los bebés nacen, se alimentan en forma natural con leche materna y cada vez que terminan de amamantar le tenés que cambiar el pañal. Es así. Son 3 veces al día, 4 veces al día, porque cuando uno come empieza a estimular el aparato digestivo y no es que esa comida directamente vas de cuerpo, sino que otras comidas. Pero cuando comes empezás a estimular el aparato digestivo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no va ni una sola vez de cuerpo al día y eso genera lo que llaman autointoxicación, porque eso que de ahí se absorbe y son toxinas que tienen que ser eliminadas.
es un problema que se genera por una mala alimentación generalmente y que no lo vas a reparar o recuperar enseguida con la incorporación de más agua, más fibra y todo lo demás. A veces el aparato digestivo tiene que empezar a acostumbrarse. ¿Y por qué se genera? Una, falta de agua en la comida. Ya dijimos que los alimentos que comemos hoy industrializados no tienen agua y que los alimentos más naturales, frutas, verduras y todo eso, tienen mucha agua. Además de que no tomamos agua. El otro problema es la dieta baja en fibras por los alimentos que comemos hoy. El tercer problema es el sedentarismo. La gente sedentaria tiene mucho más problemas para ir de cuerpo también. Y por supuesto, las harinas refinadas. Yo les conté el otro día que tengo un amigo que tiene campos, que cría ganado, y le pregunté cuál era el alimento del ganado porque yo quería ver qué le daban cuando hablaban de feedlot y todo lo demás. Y me dijo, el alimento es a base de maíz. ¿Sí? O sea, de la mayor parte de las cosas que comemos nosotros, maíz, trigo y todo lo demás, porque lo que buscan es engordarlo rápido, pero me dice, pero igualmente le tenemos que dar un 25% de eso en, creo fardo, me dijo, es pasto seco, porque si no, no van de cuerpo, o sea, si el ganado come lo mismo que comemos nosotros, no va de cuerpo. Entonces, ¿qué le tienen que dar? Pasto seco, fibra. Hasta los animales se dan cuenta, los perros muchas veces que no están bien por el aparato digestivo empiezan a comer pasto porque saben que de esa manera se purgan, ¿no? Entonces, si vos seguís con tu alimentación rica en harinas refinadas, pan, pizza, galletitas, pastas y todo lo que solemos comer, es probable que tengas esos problemas. Si querés mejorar, mucho más frutas, verduras, agua, y eso va a ser mejor. Lo bueno es que generalmente para cualquier problema de salud que hablamos de lo mismo. Más agua, más frutas, más verduras, menos harinas refinadas, cantidad de proteína adecuada, grasa saludable, para todo es lo mismo. Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿Por qué hoy tanta gente es celíaca? Por lo que les dije antes, porque la cantidad de gluten de los alimentos hoy es mucho mayor y además la cantidad de trigo que la gente está comiendo hoy es mucho mayor a lo que era antes y eso genera una reacción en estas células que ustedes ven acá que genera destrucción. El dibujo está abajo, que ven abajo no es tan así, pero para que tengan una idea, ¿no? Como esas vellosidades se empiezan a destruir, no pueden absorber bien los nutrientes, igualmente a través de esas células, como no están saludables, empiezan a pasar un montón de toxinas o de sustancias que el cuerpo no necesita, genera una reacción inmunológica exagerada, una reacción inflamatoria exagerada y muchísimos problemas de salud. Yo les voy a poner algunas cifras. Me pasé. Porque lo saqué de Hiver. Bueno, no sé por qué. Pensé que lo tenía. Esperen, a ver si me pasé de largo. No, no sé dónde quedó. No importa. Porque les quería mostrar. Estas cifras las saqué de David Hiver. Porque en Estados Unidos generalmente tienen mejores estadísticas que nosotros. La alimentación nuestra es igual a la de ellos, entonces los números pueden variar, pero muy poquitito. No van a variar mucho. En Estados Unidos, una de 130 personas tiene enfermedad celíaca, o sea, un montón de síntomas por lo que les había dicho antes. Pero uno de 20 es intolerante al gluten. La intolerancia al gluten no es solo digestiva, es cerebral, un montón de cosas más. Pero uno de 20 tiene intolerancia al gluten a nivel digestivo. Entonces, esa gente que le cae mal la comida, que tiene distensión abdominal, que tiene el famoso colon irritable, que a veces va mucho cuerpo, después no va de cuerpo, puede ser intolerante al gluten sin tener la enfermedad celíaca. Uno de 20. ¿Qué quiere decir uno de 20? A ver, veo que hay 350 personas conectadas. Así que por lo menos de los que están escuchando esta charla, podríamos pensar que hay unas 20 personas, creo que hice bien la cuenta, entre 15 y 20 personas que son intolerantes al gluten y que no lo saben y que la comida les cae mal y que tienen distensión abdominal y que a veces tienen diarrea y dolores y porque pueden ser intolerantes al gluten sin tener la enfermedad celíaca. Recuerden que el gluten genera una reacción inflamatoria que es muy malo para tu aparato digestivo. ¿Qué alimentos tienen gluten? Trigo, avena, cebada, centeno. El trigo es uno de los que más tiene. ¿Cuáles de esos cereales no tienen gluten? El arroz y el maíz no tienen gluten. Después hay unos pseudo cereales
que tampoco tienen gluten, que es chía, amaranto y la quinoa. Esos tampoco tienen gluten. Entonces, ¿qué tienen que bajar? Lo que hablamos siempre, las harinas refinadas, que la mayoría están hechas a partir del trigo. ¿Sí? Bien. Miren lo que pasa, lo que pasó, ¿no? Con todo el tema del procesado de los granos de trigo y de lo demás. Todo lo que es la parte de la cáscara se lo sacaron. ¿Qué viene ahí? La fibra, la vitamina B, los minerales, los fitonutrientes. Todo lo bueno viene ahí, se lo sacaron. El germen también, que vienen ácidos grasos importantes, vitamina E, B, antioxidantes, fitonutrientes. ¿Qué dejaron? Lo que está ahí en el medio, que es el almidón, que es puro carbohidrato, pura energía, y la proteína, que es el gluten en sí, que es una proteína que genera esa respuesta exagerada en la mayor parte de la gente. Por lo tanto, casi todo lo que nosotros estamos comiendo, harinas refinadas, tienen este problema, que solamente tienen almidón y gluten. Por eso hay tanta gente con tantos problemas digestivos. Vamos, para terminar, a hablar un poquito de los productos. ¿Por qué son tan importantes? Quiero que entiendan algo. Si querés estar bien nutrido, tu aparato digestivo es lo principal. Si querés tener un sistema inmunológico más fuerte, tu aparato digestivo es lo primero que tenés que reparar. Si querés tener lo que hablamos, el bienestar general por todas las hormonas, sustancias, tu aparato digestivo es fundamental. Cuando yo me fui a Europa y escuché a Julián Álvarez, él habló de la fibra, pero si la charla de productos fue de media hora, él habló de la fibra 20 minutos, para hablar de la importancia de todo lo que era como prebiótico y la importancia del aparato digestivo y de todo. Fue, pero impresionante. Desde ahí, fibra a todo, ¿no? Le pongo. Entonces, vamos a hablar un poco de los productos. Lo primero que tenés que entender es el aloe vera. ¿Por qué el aloe vera? Porque hablamos de todo ese proceso de suciedad e inflamación de esas células del aparato digestivo. Por lo tanto, lo primero que tenés que hacer, si querés mejorar, es limpiar, desintoxicar y desinflamar esas células que vos tenés. Eso es lo primero. Por eso lo primero que hacemos en el día, un vaso de aloe, y además el aloe tiene más de 70 nutrientes que son importantes para la digestión. Lo que les dije en el libro que estaba leyendo, hablaba como el aloe vera, como uno de los, no sé si suplemento le llamaba, pero como uno de los mejores nutrientes para la salud digestiva, ¿no? Tiene aminoácidos, vitaminas y minerales. Limpia, desinflama, desintoxica, regula la flora intestinal, baja la inflamación y ayuda a eliminar toxinas y además te ayuda a hidratarte, porque lo que decíamos, la mayor parte de la gente el problema es la hidratación. Cuando vos arrancás con tu desayuno saludable, el aloe, el batido por el tema de los nutrientes y el concentrado de hierba, ya le estás dando al cuerpo a la mañana casi 1 litro de líquido, que es lo que más le falta al cuerpo, agua. Por lo tanto, ahí empezás a mejorar tu limpieza y tu hidratación. ¿Por qué el batido nutricional? Cuando la gente me dice, es impresionante cómo empecé a ir de cuerpo mejor, se me fue la acidez, se me fueron los problemas digestivos, y la gente a veces cree que es el aloe. Te voy a decir algo, el principal para eso es el batido, porque esas células que se regeneran, como dijimos antes, cada 6 horas, ¿de qué necesitan? De nutrientes. Entonces está tan dañado que si no le damos la cantidad de proteína necesaria para reparar, vitaminas y minerales, por más que vos estés dándole aloe y lo que sea, pero no le estás dando los nutrientes, no se reparan. Entonces, uno para limpiar y desinflamar, el otro para reparar todo el tejido del aparato digestivo, y por supuesto cuando vos tomás 2 batidos por día, 3 batidos por día, ¿qué estás bajando? La cantidad de comida chatarra que genera inflamación, estás bajando la cantidad de gluten que comes en los alimentos. Aporta vitaminas, minerales, proteína, contiene fibra, y además lo tenés que hacer con agua, por lo tanto estás agregando más cantidad de agua para una digestión saludable. Las multivitaminas saben que las pongo en todos lados, para mí es fundamental por el tema de que yo siempre pienso, para estar saludable lo primero que tenés que hacer es nutrir tu célula, que la célula necesite todos los nutrientes. El batido no aporta todos los nutrientes para la nutrición celular. Por eso, si ustedes ven el frasco de multivitaminas, ¿qué dice? Fórmula 2. El batido es el fórmula 1, las multivitaminas es el fórmula 2. Porque el batido y las multivitaminas te da toda la nutrición celular para que la célula funcione correctamente. Por eso siempre ven que yo pongo las multivitaminas en todos lados. Como les dije antes, la fibra activa,
Es un balance de fibras solubles e insolubles, como dijimos antes. Las insolubles se fermentan y eso es como un prebiótico, ¿sí? Para los probióticos, que son las bacterias saludables. Apoya la salud de las bacterias saludables, ayuda a un tránsito intestinal adecuado y aporta 5 gramos de fibra por porción. Y por supuesto te ayuda para el proceso de control de peso, porque la fibra genera que el alimento se hinche y eso genera más plenitud en el momento de comer. Por supuesto que tenés que consumirla con agua, o puedes agregársela al té, o puedes agregársela al batido, como vos quieras. Si no haces los 3 pasos de aloe, batido y té, la fibra tenés que agregársela un vaso aparte, porque para mí los tres vasos son fundamentales por el tema de la hidratación. Fundamental. Y el Herbalife Lime, que como dijimos antes, estamos hablando de que tenemos un proceso inflamatorio crónico, estamos hablando que la comida ultraprocesada, con exceso de gluten y otras cosas más, generan todo un proceso inflamatorio, y el Herbalife Lime son grasas saludables, omega 3, como les dije antes en el libro que estaba leyendo, cuando hablaba de digestión saludable, hablaba del aporte del omega 3, ¿sí? Y el Herbalife Lime tiene un poderoso efecto antiinflamatorio, por eso es fundamental para nuestra salud digestiva. Y para terminar, el otro día fui a dar una charla a Salta, me invitaron de Salta, sé que hay gente conectada, la verdad que la pasé súper bien. La verdad que es impresionante cuando uno vive esos eventos, ¿no? Donde vos ves tantas historias, tantos resultados, y la gente cómo cambia realmente, cómo cambia su vida por completo, porque cuando vos cambiás tu salud, cambiás tu vida por completo. Y cuando llegué acá a Buenos Aires, muchas personas, por supuesto, me agradecieron. ¿Por qué lo digo? Para agradecerles a ustedes por el agradecimiento, pero mucha gente me agradeció. Y una persona me manda la foto, una foto que me saqué con él ahí en el evento. Me dice, Lucas, muchas gracias por la capacitación de hoy. Él se llama José Luis. Y después me manda su foto del antes. Y cuando me manda su foto del antes, yo ya venía del evento a decir, ¿cómo puede ser que la gente se transforme positivamente de esa manera? Cambiando la nutrición, estando con gente más saludable, adquiriendo hábitos más saludables, actividad física, la gente que se junta para hacer actividad física y para estar mejor, ¿no? Y yo, la verdad, venía emocionado pensando eso, cómo esas comunidades generan que la gente se transforme, porque no es, bajé 3 kilos, bajé 5, la gente se transforma, directamente es transformación, porque cuando vos empezás a verte mejor, te empezás a sentir mucho mejor, tu autoestima aumenta totalmente, te emocionaste porque bajaste 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos y querés empezar a hacer actividad física, y cuando estabas pensando tal vez en bajar algunos kilos, ya estás pensando en que querés marcar los abdominales, y cuando pensaste que no eras capaz de caminar 5 cuadras, te querés anotar en una maratón, y eso genera toda una bola de contagio con el resto de la gente también. Y esta es la foto que me mandó por WhatsApp, no lo tenía agendado, hoy pregunté su nombre, José Luis, y me dice, Lucas, gracias por la capacitación. Atrás de eso, me manda su foto, y cuando yo vi la foto digo, no puede ser. Lo que nosotros estamos haciendo por la sociedad es realmente impresionante. Y me manda esa foto. Miren la diferencia que hay. La pregunta es, no sé cuánto tiempo le llevó a bajar de peso, ahí me puso 39 kilos, ¿no? Vamos a ponerlo, 39 kilos menos. Y yo tendría que agregar 39 kilos menos y más vitalidad, más autoestima, más vida, más todo, porque no pasa por el tema de controlar el peso, pasa por tantas cosas más que el simple hecho de control de peso, pasa por tantas cosas más que la gente no ve. Seguramente hoy hablando del aparato digestivo, seguramente su aparato digestivo es otro, seguramente su flora intestinal es otro, que las hormonas y sustancias que genera desde su aparato digestivo son otros, que su sistema inmunológico es otro, seguramente que su autoestima es otro, o sea, el cambio es mucho más allá que el simple hecho de control de peso. Así que, José Luis, te puse gracias, pero tal vez vos no ves la emoción que a mí me agarra cuando yo veo
ese tipo de resultados, ¿no? Y después la ayuda de ustedes para otras personas más. Así que de mi lado te felicito, seguramente las 355 personas que están conectadas deben estar sorprendidas también por tu cambio, así que felicitaciones. Y la pregunta es qué hubiese pasado, no sé cuánto tiempo lleva, ¿no? Tomando los productos, cambiando hábitos, pero qué hubiese pasado si no hubiese cambiado. Yo creo que en lugar de 39 kilos más, es probable que tal vez tenía 45 kilos más, si no tenía el agregado de una diabetes, hipertensión y otras cosas más, ¿no? Así que bueno, para terminar, voy a dejar 10 minutos para preguntas. Esta clase no la voy a subir porque no la pude hacer en mi canal. Y la próxima semana vamos a hablar de todo lo que es actividad física, nutrición deportiva, qué tengo que consumir antes de la actividad física, durante la actividad física y después de la actividad física, cuál es la mejor actividad física para hacer, si quiero aumentar masa muscular, o si quiero tonificar, o si quiero bajar el porcentaje de grasa, si es aeróbico, si es anaeróbico. Vamos a hablar todo lo referente a actividad física y nutrición y cómo vos podés cambiar tu composición corporal. Eso va a ser el martes que viene. Así que terminamos con esta diapositiva y vamos, si quieren hacer algunas preguntas,